Dios los bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Oseas Sandoval para continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos contentos, emocionados de que nuestro Dios ha sido bueno y maravilloso. Hemos estado extrayendo temas del verso de Lucas 4:18. En esta oportunidad continuaremos estudiando el mismo verso de Lucas 4:18, que contiene demasiada riqueza espiritual y demasiada enseñanza para nosotros. Si usted es una persona seria en las cosas de Dios, que quiere crecer espiritualmente, que quiere dejar ya la niñez espiritual e ir en pos de una madurez espiritual para alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la palabra en Efesios capítulo 6, me parece, en donde están los ministerios que dice que fueron dejados para capacitar a los santos a fin de prepararlos para la obra del Señor. Gracias nuevamente por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Gracias por la confianza de permitirme enseñarles de una manera virtual. Bendecimos el nombre de Cristo por la oportunidad que nos concede de compartir la palabra de Dios por este medio y por todos los medios a nuestro alcance, porque el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, en esta oportunidad quiero leer una vez más el verso de la palabra en Lucas capítulo 4, verso 18. Abra su Biblia, prepare su teléfono, su tableta o donde usted estudie la palabra de Dios. Prepárese con su cuaderno, su lápiz, llame a sus hijos, únase con las personas que vivan bajo el mismo techo, invítelos. Si le dicen que no la primera vez, insista, etcétera, etcétera, porque la idea es hacer discipulado en casa. Acuérdese que la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Cristo, allí está Él. La iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Hagamos iglesia en nuestros hogares. Como leí el eslogan en una iglesia en las redes sociales que decía que cada casa sea una iglesia, un templo, y que cada corazón sea un altar para adorar a Dios. Que cada hogar sea un templo y que cada corazón sea un altar para adorar a Dios. Qué maravilloso sería que cada hogar nuestro se convirtiera en un lugar en donde se invocara el nombre de Jesucristo. Muy bien, ya todos estamos listos, preparados, ya les dimos la bienvenida, ya los bendecimos en el nombre de Jesús. Tengamos fe, tengamos confianza. No importa el problema que estemos pasando, eso va a terminar. Todo tiene fecha de caducidad en esta vida. Por oscura que sea la noche, siempre hay un inminente amanecer que vence la oscuridad. Después de las nubes grises viene una lluvia que riega toda la tierra y hace que la hierba produzca. Muy bien. Lucas capítulo 4, verso 18 dice así la bendita y santa palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El día de hoy yo quiero hablar de lo primero que dice ese verso, que las buenas nuevas son para los pobres. Las buenas nuevas son para los pobres. Entonces, ya para dar inicio al estudio de esta oportunidad, quiero decirle a modo de introducción que el gran plan de salvación, ideado por Dios, porque a mí me maravilla ver
la obra del Espíritu Santo. No sé cómo explicar la grandeza de lo que puedo percibir, lo que puedo ver a través de la palabra de Dios, de la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo, de buscar la intimidad con el Espíritu Santo a través de la oración, del ayuno, el estudio de la palabra, la oración, la adoración, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice, lo primero que dice el verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para... Entonces, en los últimos 3 temas he venido hablando de este mismo verso y lo seguiré haciendo, si el Señor me lo permite, en los próximos programas. Porque mire lo que dice, el Espíritu Santo me ha ungido para, o sea, el Espíritu Santo nos capacita para activarnos en el reino de Dios. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos habilita, nos capacita para desarrollar una obra en el reino de Dios, la obra que el Padre decida, porque algunos los pone a predicar, a enseñar, a ministrar, a servir en la iglesia, en las mesas, en el altar, música, comida, en las actividades que se desarrollen en tu iglesia local. Por eso he venido insistiendo en la importancia de la intimidad con el Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos una intimidad con el Espíritu Santo, muchos de los problemas se solucionarían. Las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo. Eso lo hablamos en el tema pasado, en Gálatas capítulo 5. Entonces, la palabra dice de que la palabra nos deja ver que el estado del hombre, del ser humano, la palabra nos menciona que lo podemos encontrar en 3 planos, al ser humano. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14, ya entrando al tema del evangelio a los pobres. El evangelio a los pobres. Usted dirá, ¿y los ricos qué? Deje que desarrolle el tema y usted se va a dar cuenta a lo que la palabra de Dios se refiere. El hombre natural, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero ir despacio desarrollando este tema del gran plan de salvación iniciado por Dios. ¿Por qué se originó? ¿Por qué Dios se interesa en el ser humano? Etcétera, etcétera, a la luz de la palabra. Entonces, el Espíritu Santo es el que habilita, el Espíritu Santo es el que mueve las cosas en la tierra, porque estamos en la era del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, desde hace más de 2000 años. La palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 habla de un hombre natural. El hombre natural es el hombre que no ha tenido la revelación de quién es Cristo. Por eso yo insisto en que el Evangelio no es religión. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder para el que se salva. El Evangelio es revelación de quién es Cristo. Por eso el Evangelio no es a la fuerza, el Evangelio no se impone, el Evangelio se expone. Por eso nosotros invitamos a la gente a ir a los cultos, a las campañas, etcétera. Pero ya de ahí en adelante es obra del Espíritu Santo el convertir a la gente. El forzar a la gente para que acepte a Cristo, eso no es bíblico, aunque tradicionalmente es aceptado. Por eso mucha gente acepta a Cristo y siguen igual. ¿Por qué? Porque fueron obligados. La palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, para la mente natural, lo que hacemos los cristianos es una locura.
Usted se puede dar cuenta en las redes sociales cómo critican que la gente dé sus diezmos y sus ofrendas para la obra de Dios. Tratan a los pastores de ladrones, de sinvergüenzas, que deben trabajar, etcétera, etcétera. Pero ellos no se dan cuenta que van a dejar su dinero al chupadero, al bar, al antro, y no reciben nada a cambio, sino una enfermedad, hogares destruidos por gente alcohólica, con vicios, prostitución, fornicación, adulterio, todos los pecados que se mueven en los antros de perdición. La gente no se da cuenta de eso, pero sí critican mucho cuando los cristianos aportamos para el reino de Dios, lo cual tiene una bendición espiritual, porque la palabra dice que lo que yo siembro cosecha. Si tú como cristiano, como hijo de Dios, siembras lo material, das tu diezmo, das tu ofrenda, tú tienes que esperar una cosecha. Tú tienes que esperar una bendición material de parte de Dios, porque la palabra dice claramente que todo lo que el hombre siembra cosecha. Por el contrario, si una persona nunca siembra para el reino de Dios sus ofrendas y sus diezmos, la palabra me autoriza a decir que no hay cosecha, no hay cosecha, porque el principio divino es que todo lo que el hombre siembra cosecha. El hombre natural dice que todas las cosas del Espíritu son locura, se ríen, se burlan de nosotros los cristianos, pero es porque ellos no tienen la revelación de quién es Cristo, porque dicen que las cosas del Espíritu se tienen que discernir por el Espíritu de Dios. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, de tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso he insistido en los últimos 3 programas de buscar al Espíritu Santo y para volvernos cristianos espirituales. El segundo plano del hombre, según la palabra de Dios, es el hombre carnal. Los mexicanos le llaman carnal al hermano en la sangre le llaman carnal, pero la palabra de Dios se refiere a otra cosa. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto de que él no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que es gente que ha nacido de nuevo, pero no crecen espiritualmente, no maduran. Es gente que anda cayendo a cada rato, pecando, hay que estarlo guiando, se sienten por todo, están heridos porque no los saludaron, porque no los llamaron. Niños espirituales, son cristianos carnales. El primer plano que hablé es el hombre natural. El segundo plano es el hombre carnal. Es el hombre que vive en la carne. Cuerpo más alma igual a carne. Y la palabra lo compara a un niño espiritual. Un niño hay que cuidarlo, hay que aconsejarlo, hay que guiarlo, etcétera, etcétera. Pero no hacia un adulto. El tercer plano que la palabra nos presenta es el hombre espiritual. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 2 Corintios 2:15. El hombre espiritual crucifica continuamente los deseos de la carne. El hombre espiritual, el cristiano espiritual, es aquel que ya no fácilmente cae en la tentación, que discierne el bien del mal, sojuzga la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando nos negamos a nuestros deseos carnales, llegamos a la mente de Cristo. Nos negamos a esos deseos carnales. Las características dominantes del hombre espiritual son entendimiento de los deseos de Cristo, los frutos del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, yo quiero hablar sobre la obra del Espíritu Santo y de la obra salvadora que Cristo vino a hacer a la tierra. Quiero basarme en 4 cosas del verso que leímos, Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para,
o sea, lo ha habilitado para dar buenas nuevas y a los pobres. 4 cosas. Ya hablé de los 3 planos del hombre según la palabra de Dios. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, dijo Cristo, está sobre mí, me ha ungido. Por eso me puse a meditar en todo esto, hermanos, y el Espíritu Santo lo inunda a uno de pasajes, de ideas, de enseñanzas que uno quisiera tener todo el día para hablar, pero a causa del tiempo lo tratamos de resumir lo más que se pueda. El Espíritu Santo desde un inicio ha generado el plan de salvación con la Trinidad. En Génesis 1:1 dice: en el principio crió los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos que el Espíritu Santo se movía. El Espíritu Santo se movía porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, elevándolo al plano espiritual, elevándolo a la lección para nosotros. Tu vida y mi vida, cuando no estábamos en Cristo, estaba así, estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Por eso el hombre natural quiere llenar su vida con vicios, con alcohol, con drogas, con prostitución, fornicación, adulterios, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas representan al diablo, que es el que tiene a la gente hundida en la miseria, en la maldad, en el pecado. Mira cómo está el mundo ahora. La maldad del hombre no tiene límites. Pero el bendito sea el Señor, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por eso el Espíritu de Dios ahora está dentro de nosotros, ahora está con nosotros para ordenar nuestra vida, para llenar ese vacío que tenemos los seres humanos. Por eso, la perspectiva de Dios para el hombre siempre ha sido de bien. Quiero que entendamos eso, amados. El deseo de Dios para el ser humano siempre ha sido hacerle bien. Lo podemos ver en la palabra de Dios. No son pensamientos buenos de mí, para ti, sino la palabra dice en Génesis 2:15: Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Dios pone a su creación en el huerto del Edén, en un paraíso, rodeado de puras bendiciones, rodeado de todo. Esa es la vida de un niño recién nacido. Es un paraíso. Ese niño no tiene el futuro manchado, lo tiene totalmente limpio. De él depende y de su alrededor qué futuro vaya construyendo. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí podemos ver nosotros que el deseo de Dios es bendecir. El deseo de Dios es el bien para el hombre. No perdamos de vista que estamos hablando del plan de salvación, el evangelio, las buenas noticias para los pobres. No perdamos de vista eso. Me fui hasta 6,000 años atrás para poder armar un poquito este rompecabezas espiritual para que entendamos el gran plan de salvación que Dios tiene para el mundo. La perspectiva de Dios para la humanidad es salvarlos. Por eso Dios envió a Cristo. Ahora, el hombre desobedece a Dios. Ya vimos que Dios lo pone con todo, lo puso en un paraíso, lo llenó de bienes, de todo. Trabájalo y cuídalo, y hasta le dio su esposa a Adán.
le dio su esposa a Adán. Pero lamentablemente en ese huerto habían 4 voces: la de Dios, la de Adán, la de Eva y la del diablo. Que Jehová los reprenda. Entonces dice Génesis capítulo 3 verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El diablo, que Jehová lo reprenda, dijo una verdad a medias, y eso pasa hoy en el año 2021. Eso pasa hoy en el siglo XXI. El enemigo dice verdades a medias. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a este libro. Necesitamos leer y comprobar que lo que estamos oyendo esté avalado por este libro. De lo contrario, tal vez estamos oyendo verdades a medias, como le pasó a Eva, como le pasó a Adán. Aquí podemos ver claramente que el enemigo torció la palabra de Dios, torció la palabra de Dios. Ahora Dios, ya cuando el hombre desobedece, el hombre peca, y ahí es donde entra la obra redentora de Cristo. Por eso me fui hasta el Génesis, para que nos demos cuenta desde dónde viene la necesidad de un plan de salvación de Dios para el hombre. Dios toma la iniciativa, porque Dios se ha comprometido a salvar al hombre que Él creó, porque el enemigo lo engaña, el enemigo lo tiene hundido en el pecado, hogares destruidos, madres solteras, hijos solos, etcétera, etcétera. Entonces miren lo que dice Génesis capítulo 3 verso 8: y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre ya estaba en pecado, habían desobedecido a Dios, habían comido del fruto prohibido. Y Dios desciende, el hombre está en pecado, no pierdas de vista eso, está en pecado, está caído. Y Dios baja y lo busca y le hace 2 preguntas: ¿dónde estás y quién te enseñó? ¿Dónde estás y quién te enseñó? Por eso yo pregunto hoy en día: ¿dónde estás tú y quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Te enseña la televisión? ¿Te enseñan las redes sociales? ¿Te enseña la vecina, la comadre, el mercado, la carnicería? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te enseña a ti la palabra de Dios? Por eso este libro tiene que ser nuestro manual, tiene que ser nuestra comida espiritual mañana, tarde y noche, porque el Señor le dijo: ¿dónde estás y quién te enseñó? Ahora Dios, dice la palabra en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, porque ellos estaban vestidos con hojas de higuera, que representa la religión. La religión solo te da una caparazón que no cambia a nadie. La religión no cambia a nadie. La religión no te habla que debes dejar el pecado. Eso no te lo dice la religión. La religión solo te habla de obras, te habla de reglas, de mandamientos para alcanzar algo en el cielo, cuando la Biblia dice que Cristo murió para abrir el cielo para todos los que creen. Buenas nuevas para los pobres, dijo el Señor. Ahora llegamos, porque el Señor Jehová Dios tuvo que sacrificar un animal para quitarle la piel y vestir a Adán y a Eva. Eso representaba, apuntalaba al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque el hombre está caído por el pecado original. Por eso el Señor dijo: el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que se movía en Génesis 1, el mismo bendito Espíritu Santo ungió a Cristo y lo capacitó para predicar las buenas noticias a los pobres. Pobres espirituales, pobres en espíritu. El pobre es el necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Es el humilde, el que pide, el que necesita ayuda.
Yo busqué esa palabra pobre en el griego, que es la palabra G4434 de la Strong Concordance, y ahí lo que quiere decir es mendigo, pide limosna, desposeído de riqueza, influencia, posición, honor, desposeído, humilde, afligido, desprovisto de las virtudes cristianas y las riquezas eternas, indefenso, impotente para lograr un fin, un pobre necesitado. Para esa clase de gente es el Evangelio. Entre los sinónimos más usados de ese término nos encontramos con el de indigente, que justamente designa a aquella persona que no reúne los medios suficientes para vivir. Mientras tanto, rico es el opuesto de pobre, porque por el contrario dispone de un exceso de recursos que le permiten satisfacer sus necesidades y llevar una vida de lujos. Rico es el que no necesita de nadie, pero el Evangelio es para los pobres de espíritu. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 8 verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra enriquecidos es un enriquecimiento espiritual, porque la persona que no tiene la revelación de Cristo es un pobre espiritual, porque no conoce las riquezas de la gloria del Padre. Por eso Cristo se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos de disfrutar y gozar de las bendiciones de Dios. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3, nueva traducción viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los pobres en espíritu. Cuando yo soy un pobre en espíritu, es el que vive pidiendo: Señor, dame más de tu espíritu, lléname, inúndame. Quiero nadar en el río de Dios, dice el himno. Ese es un pobre. Un pobre es el que pide, un pobre es el que se siente desposeído. Por eso nosotros le imploramos, le pedimos al Señor: lléname con tu gracia, lléname con tu Espíritu Santo. No quiero vivir en la carne, quiero vencer las obras de la carne, etcétera, etcétera. Y dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen. El ser humano nace en pecado y necesitamos un mediador. Por eso leí desde Génesis, me traje ahí un pequeño resumen de por qué la necesidad de un Salvador. De por qué la necesidad de un Salvador. El hombre está separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice la palabra. Todos han pecado. Traemos el pecado original de Adán y Eva. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El pecado separa a Dios del hombre, pero Cristo es la solución al pecado. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados por medio de Cristo con Dios el Padre. Por eso, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú no lo has invitado a tu corazón que entre, tú estás separado de Dios. Tú eres enemigo de Dios porque vives en pecado. El enemigo te tiene sometido al pecado y tú haces lo que el enemigo te dice que hagas. Cristo dijo que el esclavo no hace más que lo que su amo le ordena. El esclavo del pecado
hace lo que el pecado le ordena. Por eso he leído varios versos de la palabra. Todos hemos pecado. Para reconciliarnos con Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario. Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Solo tengo que aceptarlo, recibirlo, así de fácil. Por eso la mente no lo puede creer. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, solo hay uno, dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Solamente hay un mediador, no hay otro mediador. No es María, no es Guadalupe, no es San no sé qué, no es San no sé cuánto. Lo siento mucho, no trato de ofender ninguna religión, pero la Biblia dice que solo hay un mediador. Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es lo mismo que leí anteriormente. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Entonces no pongas otro nombre, porque no hay otro nombre, solo hay un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Hechos 4:12, lee tu Biblia. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte a ti y para salvarme a mí, porque Él quiere romper las cadenas que el diablo tiene sobre la humanidad, que los tiene atados al pecado, a la destrucción. Mira cómo está el mundo: hogares destruidos, el crimen, la violencia en el mundo no tiene límites. El hombre, perdón, pero a veces es peor que un animal. Y como dijo mi pastor, sin ofender a los animales. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Por las heridas de Cristo hay sanidad. Esos son los beneficios de la salvación. Esos son los beneficios de la salvación. Si tú no has recibido a Cristo, te leí muchos versos de la Biblia, léelo en tu Biblia, no importa la versión que tú tengas, lee tu Biblia. Es que mi tío, mi abuela, mi no sé quién, no, Dios los bendiga a ellos, pero tú lee la Biblia, porque es tu alma la que va a ir al infierno o al cielo. Y si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, la invitación es a que lleve las buenas nuevas a los pobres de espíritu, como dice la Biblia. Si ya te enfriaste espiritualmente, si estás acomodado ahí en tu casa viendo tele todos los días, el llamado es: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque muchos tal vez han caído de su primer amor, y la palabra dice: arrepiéntete, porque has caído de tu primer amor. Arrepiéntete, no endurezcas tu corazón si oyes hoy su voz, dice la Biblia. Quiero finalizar invitando a todas las personas que me han de oír o ver a través de las redes sociales lo que dice la palabra de Dios. Alguien puede decir: yo estoy en pecado, estoy hundido, no puedo dejar de pecar, estoy atado, tengo que pecar cada fin de semana, pecados sexuales, pecados de vicios. ¿Qué sé yo cuánta mentira el enemigo le mete a la gente en la mente? Bueno, aquí la palabra dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 13,
léelo en tu palabra, léelo en tu Biblia, confiésalo, créelo, repítelo todos los días y verás cómo Dios hace la obra en tu vida. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Oye esto, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa es la oración para recibir a Cristo como tu Señor en tu corazón. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Si tú haces a Cristo tu Señor y Salvador, yo te garantizo, tú vas para el cielo. Has formado parte de la familia de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Termino con eso. Invoca el nombre del Señor. Clama a Él, Señor Jesús, Señor Jesús. Repite esta oración conmigo. Si tú nunca le has reconocido como tu Señor, si tú lo hiciste cuando niño o en alguna época de tu vida, pero tu vida no cambió, seguiste siendo el mismo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, tu palabra dice que cerca está tu palabra en mi boca y en mi corazón. Es la palabra de fe que he escuchado. Que si yo confieso con mi boca a Jesús por Señor y creo en mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos, seré salvo. Por eso yo creo en mi corazón, confieso con mi boca que Dios te levantó de entre los muertos y por esa palabra yo soy salvo. Si tú hiciste esa oración, créelo con todo tu corazón y bienvenido a la familia de Dios. Si tú quieres una Biblia, quieres un Nuevo Testamento, comunícate con nosotros y nosotros te lo vamos a hacer llegar en el área de Puerto Barrios o Santo Tomás de Castilla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y disfruta tu nueva vida en Cristo Jesús. Será hasta la próxima y no te olvides, el Evangelio es para los pobres de espíritu. El Evangelio es, las buenas noticias son para los pobres de espíritu, dice la palabra de Dios. Será hasta la próxima, bendiciones.